Bueno, vamos a empezar la clase. Hoy es viernes, hace que si ahorramos unos minutos al final, por ahí me lo agradecen todos. Tengo un mail de Jorge Gramajo, ¿puede ser? Jorge, ¿estás presente? Perfecto. Esto que está, la resolución que mandaste tiene que ver con el caso práctico que puse el otro día, ¿no? Bueno, vamos a llevar adelante, a ver, no, vamos a hacer lo siguiente. ¿Vos tienes micrófono o no tienes micrófono? No, no te estoy pudiendo seguir. A ver, un segundo. Sí, profe, ahí se me escucha. Sí, perfecto, bien. Voy a poner tu propuesta. Dame un segundo a ver si la tengo disponible. No, no es. Vamos a buscarla, que está. Esta es tu... pero esto, así como está, no lo vamos a poder ver. A ver si... Vamos a tener que girarlo un poco más. Bien, ¿lo ven bien? Esta es la solución propuesta, Jorge. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Quédate acá en la línea así conversamos un poco. Estoy tratando de recordar el punto 4, no tengo el temario. Este habla de la liquidación, del proceso de liquidación del anticipo o ya de la liquidación final. Ese era del saldo. Perfecto, Claro. muy bien. A ver, repasemos los dos. El proceso va desde que el gerente toma la decisión ya de liquidar a todos los productores y por lo tanto él manda a preparar las liquidaciones. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Muy bien. Hasta ese momento él no tiene el monto exacto porque no sabe las retenciones, no sabe una serie de cosas, si hay cuotas pendientes de integrar de las suscriptas que hay que descontar. O sea, la liquidación va a terminar arrojando un neto distinto al monto bruto desde el cual se parte. Eso va a terminar generando un monto a pagar y eso lo termina instrumentando en en la orden de pago. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. La pregunta que tengo entonces es la siguiente. ¿Por qué en el primer cuadro, acá, afectas los valores pendientes débito, banco, y luego aparece la orden de pago más abajo con el egreso de valores? Bueno, acá no sé por qué no está bajando la imagen, pero tenés en la solución, a ver si lo puedo achicar a esto. Ahí está, a ver. Bueno, ahí me parece que está casi completo. La pregunta es, ¿por qué desde la liquidación? Porque el proceso que toma, la liquidación, la generación de la orden de pago, la emisión del cheque y la entrega del cheque al productor. ¿Estamos de acuerdo con con el proceso y los subprocesos? Sí. Bien, fíjate de cuando practiques la solución de agregar la fragmentación del proceso, primera situación. Claro. Segundo, identificar quién es el que
el dueño del subproceso. Y tercero, identificar los documentos que participan. Y después, desde ahí, te fijas si esos documentos tienen trascendencia contable. En este caso, estamos de acuerdo que tanto la liquidación como la orden de pago, el egreso de valores, terminan teniendo trascendencia contable y está dentro del, digamos, el diagrama de contabilidad está bien enfocado de acuerdo a lo que son los límites, ¿está? El límite de entrada y el límite de salida, eso está. Ahora, la pregunta es si lo que tienes afectado en los archivos está correcto. La liquidación no sería más algo así como un devengado. Claro. Es como tener en claro el monto que vas a pagar. Es el líquido producto. Que obviamente te va a generar ahí una situación que la estarías duplicando, si yo no me equivoco, con la orden de pago. ¿Lo estás viendo el tema? Sí, lo sé. Bien, es como que tendrías en la liquidación, tendrías que descontar el pago del anticipo, por ejemplo, ¿está? Entonces, claro, ahí tendrías como el pasivo que tenés que pagar, ¿está? Y en la orden de pago ya vas a poner el pasivo y a partir de ahí vas a hacer las retenciones. ¿Me vas siguiendo? Sí. Bien. Bueno, porque hasta acá, vos no tenías, vos lo que tenías era producto adquirido que entró por un remito, que es el romaneo. Claro. Pero todavía no había generado el crédito al productor. Si bien es cierto, el crédito al productor está por la entrega del bien, pero el proceso de facturación por parte del productor que no existe se suple con la liquidación, el líquido producto que hace la cooperativa. Ese sería la generación de tu pasivo, más allá de que el pasivo está sustentado en el romaneo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y esa liquidación es algo que tiene trascendencia fiscal para el productor. Ahora, eso es la primera instancia, donde es generar el pasivo, y la segunda instancia es pagar ese pasivo. Vos sí lo has representado en el diagrama. ¿tá? Lo que has utilizado por ahí son archivos que tendríamos que ver que no se repitan. Por ejemplo, fíjate, valores pendientes de depósito. Claro, eso sí. Estarías aplicando dos veces. Y aparte, es como que la liquidación es como la factura del proveedor, es un devengado. Claro. Generás el pasivo y después generás la orden de pago. ¿Me vas siguiendo? Sí, ahora me voy dando cuenta. Perfecto. Bueno, quería contestarte y bueno, aprovechando que están todos los demás, aprovechando cómo se ha resuelto y que tiene una observación, hago el comentario para que la corrijas y todos los demás entiendan. Te agradezco por haber mandado la solución, eso ayuda bastante, primero a entender y me ayudó a mí a poder explicarles a los chicos este tema que justamente dije en los primeros minutos íbamos a hablar de esto. Así que por ahí pasaría la solución del tema. ¿Está? Gracias. Bueno, voy a sacar esto y volvemos a la clase acá, vuelvo a lo que sería esto y volvemos al tema de hoy. Bueno, lo que ustedes tienen acá es algo que ya han visto, ya hemos tenido toda una clase y hemos tenido un caso práctico que está resuelto, que está en las diapositivas, que es el caso del educador. Estamos hablando de análisis de sistemas administrativos. Esta clase tiene una serie de diapositivas.
antes de, que están después del caso práctico del educador, que explican un poco qué son las buenas prácticas. Las buenas prácticas son algo así como esa vara de medida contra la cual nos podemos comparar. Ese es como un espejo que nos dice, por ejemplo, que para conformar el remito de un proveedor, contraste lo que el proveedor dice que mandó con lo que el almacén dice que recibió y lo tiene que hacer una persona independiente del almacén, independiente obviamente del proveedor. Eso diría una buena práctica. Entonces, nosotros en los hechos relevamos cómo funciona y si la persona que recibe con el remito en mano y es el que cuenta y es el que conforma el remito, ahí tendríamos identificado una brecha, o sea, una distancia entre lo que hacemos y lo que las buenas prácticas nos dicen que deberíamos hacer. Por lo tanto, las buenas prácticas son aquello que hay un consenso general en materia de los líderes de las organizaciones que tienen que ver con esto, especialmente donde nos juntamos los contadores y se definen a través de todo este esquema institucionalizado, donde se terminan describiendo las mejores prácticas. Nosotros tenemos y accedemos a un diccionario de buenas prácticas en materia de auditoría, en materia de organización. Por lo tanto, las buenas prácticas serían como ese espejo hacia el cual mirar lo que en los hechos estamos viendo. Pero, por otro lado, las buenas prácticas para el dictado de la materia serían algo así como todo lo que les hemos enseñado a ustedes cómo deberían ser las cosas. Dentro de ciertas pautas, ciertos parámetros, con lo cual lo que les hemos enseñado es como si fuesen las buenas prácticas y a partir de que tomamos el tema análisis del sistema administrativo, les dijimos, bueno, ahora vamos a empezar a presentar casos que toman distancia de lo que les enseñamos, pero ustedes en lo que es el análisis del sistema administrativo tienen que relevar y tomar conocimiento de cómo efectivamente y realmente funciona una organización y recién ahí compararlo con las buenas prácticas o con lo que nosotros les enseñamos. Esto va a terminar, digamos, las buenas prácticas es algo así que sirve, como dice ahí al final, sirve tanto para la evaluación y para la recomendación que puede hacer cualquier analista. Los informes tienen cierto rigor y suelen tener incorporado lo que se conoce como un valor agregado. Un valor agregado que le da sus propuestas a través de las recomendaciones y donde uno identifica una brecha, una falla, rápidamente teniendo las buenas prácticas puede establecer la recomendación. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, las proponemos a través de nuestros informes y así es como vamos generando valor en las organizaciones. Y ahí van a ver que hay todo un esquema de cómo presentar esos informes, cómo presentar las recomendaciones que no hemos ahondado, pero en realidad lo que hacemos es decir, acá hay una observación, o sea, hay una brecha, esto tiene asociado un riesgo. Si ese riesgo se materializara, podría traer tal consecuencia y para mitigar ese riesgo, nosotros lo que proponemos es que hagan esto. Como por ejemplo, podríamos decir en el ejemplo que le di, proponemos que una persona independiente, que sea del departamento compras preferentemente, sea el que reciba el remito y que contraste con el informe de recepción que genera de manera independiente el depósito
y recién a partir de ese contraste se conforme el remito del proveedor. Esa podría ser la recomendación. Bien, dicho esto, vamos a volver a los casos prácticos y hoy vamos a ver un caso de NOA Salud. Que en realidad es un caso más de Medit que está ahí abajo. Yo les voy a leer esto, después lo vamos a subir a la página, pero lo vamos a leer todos. Yo voy a ir despacio ustedes, y se los voy a ir explicando. NOA Salud ha sido contratado, es la figura de lo que se conoce como la gerenciadora. Es la obra social, una obra social nacional, como dice el texto, tiene afiliados. Imagínense UOCRA, imagínense UATRE, la que sea, OSDE, la que fuese. Tiene afiliados y la obra social contrata una gerenciadora. ¿Para qué contrata una gerenciadora? Porque como no tiene alcance o que entiende que es más eficiente la administración de sus costos, pone a un tercero intermediario que negocie con los prestadores de servicios. Entonces, lo que hace la obra social con NOA Salud le va a pagar una comisión por el gerenciamiento de las prestaciones que realice. ¿Qué es lo que hace? La obra social le da una suma fija de dinero, por lo tanto NOA Salud tiene que ser eficiente con el manejo de ese dinero, pero por otro lado NOA Salud aparte tiene contratos, tiene afiliados directos, que son gente que van y pagan una cuota para una cobertura de salud. Luego viene una presentación de la cabecera de la organización que muestra el organigrama en la parte superior, gerencial, donde están la gerencia de administración y finanzas, prestaciones y comercial. ¿Y qué dice? Que NOA Salud ha firmado con un instituto médico que se llama Medit, un convenio para las prestaciones moduladas para el rubro diálisis. Prestaciones moduladas significan que se cierra un acuerdo por el cual se paga un valor fijo por una prestación. No es lo mismo capitado que modulado. Capitado significa que yo atiendo una masa de afiliados por un dinero determinado y yo me hago cargo de los costos y seré rentable o no según cómo maneje ese contrato. En cambio, el modulado es yo arreglé un precio por una prestación determinada, en este caso diálisis, y acá aparece el Q por P, que significa tantos pacientes de diálisis por el valor del módulo sale el proceso de facturación. O sea, lo que hizo NOA Salud, lo contrató a Medit en un convenio de prestaciones moduladas para el rubro diálisis. En virtud de este acuerdo, Medit, ¿qué tiene que hacer? Antes de iniciar el tratamiento de un afiliado, primero tiene que hacer todos los trámites, lo tiene que comunicar a NOA Salud y obtener la autorización de dializarlo al afiliado. O sea, eso tiene que ser antes de iniciar los tratamientos. Y luego dice, todos los meses, porque el paciente de diálisis es un paciente recurrente, todo el tiempo, salvo que se haga un trasplante de riñón o cosas por el estilo, empieza a tener una vida, la verdad que bastante fea, pero tiene que recurrir permanentemente a las sesiones de diálisis, con lo cual es un paciente que se presenta, se factura todos los meses. Entonces, esa facturación cierra el mes, se envía a Medit. ¿Qué hace? Agarra, ve todas los pacientes que se dializaron y va a depender qué tipo de contrato o acuerdo tiene. En el caso de NOA Salud, tomará los pacientes, los afiliados que tienen diálisis, que han sido autorizados por NOA Salud para recibir los servicios de diálisis, serán facturados a NOA Salud. Pero como Medit no solo tiene
como pacientes, los afiliados a través de NOA Salud, puede ser que tenga pacientes que no tengan cobertura, que sean pacientes particulares, y algo que se da, donde el Estado directamente, a través de algunos organismos que tiene, llamados como PROFE, u otros organismos que puede ser el mismo Estado, el Estado provincial, puede hacerse cargo de los costos de pacientes sin cobertura social. De todas maneras, esto tiene que ver con la forma en que Medit vende su servicio. Cada paciente dializado tiene un valor preacordado por el contrato que hemos dicho, y todos los meses, ¿qué hace Medit? Prepara una planilla de facturación y se la presenta a NOA Salud. Esto es para el caso de los pacientes de NOA Salud. Los otros pacientes tendrán otro mecanismo de facturación y cobranza. ¿Qué hace NOA Salud? Recibe la planilla, verifica que se trate de un paciente activo y que esté en proceso de diálisis, y hace lo que tiene que hacer, hace lo que tiene que hacer y le paga a Medit. Luego, obviamente, luego de un proceso de auditoría que le da la tranquilidad a NOA Salud de que está pagando lo que corresponde. Por supuesto que al momento de pagar se descuentan, se hacen las retenciones fiscales, los débitos, si hubiera, etcétera, etcétera. Ahora, el texto, ustedes están leyendo esto, en realidad el examen, si ustedes ven, en el CEPIDE, hay dos puntos del CEPIDE. No, perdón, este caso está cortado, las otras preguntas quedaron solo las preguntas de análisis. Entonces, volvamos para atrás. Este es un examen que se hicieron, no solo estas dos preguntas, se hicieron más de estas dos preguntas, así que, por ejemplo, una de las preguntas que estaba era que diseñe el sistema de organización de NOA Salud. Tenían que desarrollarlo. Pero bueno, a partir, le hago esta distinción porque acá aparece, ya lo lleva directamente al relevamiento, porque dice, de un relevamiento que se hizo a Medit, o sea, ya salgan de NOA Salud, no razonen en función de NOA Salud, empiecen a razonar en función de Medit, se obtuvo la siguiente evidencia. La empresa tiene a su cargo el traslado de los pacientes a ser dializados. Es muy común que las empresas prestadoras de servicio de diálisis tengan un servicio que lo buscan al paciente, lo llevan al instituto, lo dializan y lo devuelven al lugar donde lo tomaron. Esto es porque digamos, los módulos o las facturaciones de pacientes dializados son de mucho dinero. Entonces, es un servicio que este tipo de instituto está dispuesto a dar. Entonces, primero, la empresa tiene a cargo el traslado del paciente. Eso lo hacen en una combi que es propia, que la manejan dos choferes, en 2 turnos, uno cada uno. ¿Qué hacen los choferes aparte, además de trasladar los pacientes? Van a los proveedores y retiran los insumos y materiales descartables que se utilizan en el servicio de diálisis. Llegan, lo dejan en un depósito donde se los guarda. Diariamente el personal que asiste a los pacientes, o sea, ya no son los choferes, sino son el personal asistencial, el que presta el servicio, retira de ese depósito los insumos y que los utilizan en la prestación del servicio, y al momento de aplicarlos, registran en una planilla de los pacientes los insumos y materiales descartables que se han consumido. Mensualmente se utiliza esta planilla para el control de facturación, porque a su vez hay que informar los insumos y materiales descartables consumidos en el proceso de facturación. Eso se acompaña en el proceso de facturación. Por lo tanto, ¿qué tenemos en esta página antes de pasar a la otra? Y espero que estén anotando o sacándole una foto o recordándolo. Primero, tenemos unos choferes que buscan a los pacientes, los llevan y los traen. Segundo, van a los proveedores a buscar insumos, los traen y los dejan en el depósito.
Tercero, el personal asistencial entra al depósito, retira los insumos y los aplica a los pacientes cuando aplica los registra en una planilla donde están los consumos. Y esa planilla que se utiliza mensualmente sirve para el control de facturación. ¿Qué también hacen los choferes? Van a cargar combustible en el vehículo a una estación de servicio con la que el MEDIT ha celebrado un convenio por el cual le permiten cargar, se firman los remitos de consumo, de carga, y luego la estación de servicio le manda a MEDIT una factura con todos los remitos que se encuentran firmados por los choferes y una factura por todo el consumo mensual y dentro de los 10 días posteriores a esa factura, MEDIT hace la transferencia bancaria. Entonces, veamos qué dice el CEPIDE. El CEPIDE les dice, describa de acuerdo al análisis del sistema administrativos las principales observaciones a las evidencias obtenidas en el relevamiento antes mencionado, indicando los efectos que conllevan las mismas. O sea, lo que veníamos diciendo, observación y efecto, potencial efecto. Obviamente, cuando hablamos del efecto, identifiquemos el riesgo basado en la observación, veamos el potencial efecto, y el segundo punto dice, teniendo en cuenta que la empresa solo cuenta con un empleado administrativo que está dedicado a la facturación de servicios, porque esta expresión es muy importante. Yo, en aras de generar un buen control y ser muy exigente, no puedo decirle a una organización que exacerbe sus controles incrementando la estructura funcional. Es decir, no tiene sentido que yo ponga un ejército de gente para responder acabadamente a las buenas prácticas. Tengo que encontrar un punto intermedio y las buenas prácticas me van a acompañar. Y la limitación que tiene esta empresa es que no tiene muchos empleados. O sea, ¿qué empleados tiene? Tiene dos choferes, tiene el personal asistencial que está prácticamente atendiendo a los pacientes y tiene un empleado administrativo que básicamente su tarea es facturar los servicios, seguramente juntará toda la documentación, muy probablemente este instituto haya tercerizado en un estudio contable los servicios de contabilidad, hasta incluso el outsourcing contable, o sea, también capaz que les dio al estudio que haga las registraciones contables, por lo tanto, este empleado posiblemente junte la documentación de las compras en un sobre, se lo mande al estudio y el estudio lo procese. O sea, quiero que entiendan el cuadro de situación. Ustedes tienen que hacer el análisis del sistema administrativo, tienen que hacer las observaciones del caso y ver los efectos a generar, y al momento de presentar sus recomendaciones, tienen que tener presente que también hay una limitación presupuestaria que los va a obligar a tener cuidado en lo que van a pedir. Por lo tanto, dice que en función de que hay un solo empleo administrativo, que básicamente lo que hace el servicio de facturación, proponga las mejoras que estime necesarias para subsanar las mencionadas observaciones. O sea, ustedes han generado observaciones, han marcado ciertos riesgos y consecuencias que podría haber si eso sucediera. Y ahora, para cada una de ellas, lo que les están pidiendo es que propongan mejoras, con las limitaciones del caso. Bueno, dicho eso, después viene otro caso que es el textil Argentina. Yo voy a bajar un poco mi presentación, no la voy a dejar de tener, primero los quiero ver un poco, si pueden abrir los micrófonos, por favor, denme las observaciones que hayan anotado, no importa el orden en que lo hayan anotado, pero si tienen la posibilidad de darme las observaciones, yo las voy a ir anotando, ¿está? Vamos a ver.
si incluso yo acá voy a insertar una diapositiva, lo saco a esto, y acá puedo insertar un cuadro. Ahí vamos a suponer, acá le pondremos las observaciones, acá podremos poner los efectos que ustedes ven, y acá las recomendaciones para los casos. Después, como lo necesito escribir, lo voy a mantener de esta forma. Después que terminemos, lo vemos. Bueno, en este caso, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué comentarios tienen para hacer? ¿Qué observaciones ven? Los escucho. Por favor, participen, porque no tiene sentido una clase que yo resuelva el caso. Yo lo puedo resolver al caso, pero no es la situación. A ver, Beatriz Díaz, o Ángel Quintero, o Florencia Gandolfi, empiecen ustedes. Jorge, Sabrina, ¿qué observaciones encuentran? No son muy participativos, ¿no? A ver, veamos. Agustín Ruiz se fue. No le gustó que empiece a preguntarle a los alumnos. ¿Hay algunos? Si no, bueno, me lamento que voy a tener que ser yo el que lo resuelva, pero ¿alguno puede intentar hacer algo? A ver, Beatriz, vamos. Saca el micrófono, habilita el micrófono. No tenés el micrófono abierto. Ahí está. ¿Qué se te ocurre que No tengo observación, tengo que leer más profundamente, profesor, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga una observación? No puede ser que no encuentren las observaciones. Les cuesta la cámara, ¿no? Es difícil el tema. Dios mío, bueno. Si yo, bueno, si no van a hablar, por lo menos habiliten la cámara, así los veo, y puedo verles las caras cuando hablo. Veamos, por ejemplo, ¿a ustedes les parece bien que los choferes pasen por las empresas, los lugares donde los proveedores le van a dar los insumos y el material descartable y se presenten así porque sí nomás? ¿O no creen que deberían ir con una solicitud de entrega o algo, o una orden de aprovisionamiento, que suena más sano el concepto? Porque después va a venir el proveedor, me va a pasar un remito que le ha firmado, ¿y qué pasa si yo le desconozco el remito? Entonces el proveedor casi seguramente me va a decir, mirá, si vos querés que yo le entregue a un empleado tuyo, empoderalo, mandalo con una orden de aprovisionamiento. Y por otro lado, a mí también me hace falta que conocer que el empleado fue en base a lo que yo le he pedido que retire. Por lo tanto, la primera observación que uno podría tener es que el empleado se está presentando ante el proveedor y termina retirando bienes que no están debidamente testimoniados en nuestro pedido, con lo cual ahí podría haber una situación que se pongan de acuerdo nuestro empleado con un empleado del proveedor o directamente con el proveedor, y ahí tendríamos una situación de un potencial fraude. ¿Qué les recomendaría yo en ese caso? Que primero
se genere la orden de aprovisionamiento. Segundo, que se firme el remito y que una copia del remito vuelva y que uno contraste la orden de aprovisionamiento con el remito del proveedor para que quede testimonio. ¿Está? Ahí tenemos una primera observación. Ahora se las voy a ir contando porque evidentemente no lo van a aportar ustedes, porque no les cuesta muchísimo el escenario. Entonces pensemos en otra situación. El chofer llega. ¿Y qué hace con los insumos? Va a un depósito que tiene Medit, abre la puerta, la pregunta es, ¿está con llave? ¿Está sin llave? ¿Alguien lo recibe? No, él abre la puerta, deja las cosas dentro y se va. ¿Y quién dio un informe de recepción de eso? ¿Cómo termino sabiendo yo lo que efectivamente entró al depósito? O sea, hasta acá salió sin una orden mía, volvió con bienes que no los conté, los guardó en un depósito y el depósito, y ahí adentro, cuando entró, nadie generó un recuento y un control de lo que trajo. Y si dejó la mitad en el camino, y si firmó un remito mayor de lo que efectivamente trajo. Y por otro lado, fíjense en lo que hacen los empleados que prestan el servicio a los pacientes. Ellos entran al mismo depósito, retiran los insumos para el consumo. Entonces, ahí ya tenemos otra situación que el faltante yo no identifico dónde podría llegar a ser. Si el faltante fue en la salida desde el proveedor, si fue en la entrada del depósito, si fue en la salida del depósito o si alguien lo sustrajo de adentro del depósito. No hay un responsable de depósito. Por lo tanto, ya queda diluida la responsabilidad. Porque tranquilamente el chofer puede decir que dejó esas unidades y no las dejó. Porque aparte, estos insumos y estos descartables son muy costosos. Yo puedo agarrar y vendérselo a otro centro de diálisis. Puedo comercializarlos por fuera. Entonces, ¿quién está controlando todo ese tránsito de bienes que terminan en un consumo? Y por otro lado, cuando salen del depósito, no hay un vale de consumo, no hay un comprobante que testimonie la salida del depósito. Por lo tanto, no tengo un responsable, no tengo testimonio exacto de lo que supuestamente ingresó al depósito, que supuestamente coincide con lo que entregó el proveedor. Y por otro lado, tampoco tengo registrada la salida, no tengo un responsable de depósito y tampoco tengo previsto ningún sistema de control de inventarios. Entonces, si yo tuviera que controlar el inventario, ¿qué tendría que hacer? Tomar los remitos, registrar las supuestas entradas y tomar los consumos denunciados en las planillas por los empleados y hacer un recuento físico al inicio de un periodo, al cierre de un periodo y identificar si hubo diferencia. O sea, en la mejor de las situaciones, a lo máximo que puedo aspirar es hacer un control global. Con lo cual, lo máximo que puedo hacer es determinar si hubo un faltante o no, pero jamás podré responsabilizar a alguien en particular. Por lo tanto, miren todas las observaciones que tenemos. Vamos a retirar sin una orden de aprovisionamiento. Nadie controla cuando vuelve y genera un informe de recepción en un control cruzado con el chofer. El control del depósito no existe porque si ya podemos entrar y salir distintas personas, ya el depósito es un mero lugar donde se tiran las cosas.
Luego, cuando se consumen, no hay un vale de consumo que firma el que retira para el control de inventarios. El único control que hay es que se lo lleva y que lo vuelca en una planilla, que no necesariamente coincide con lo que efectivamente se llevó. Ya hemos dicho, no hay un responsable y tampoco hay un sistema de stock. Con lo cual, si yo quisiera hacer un control, debería partir de un saldo inicial, sumar los remitos del proveedor como un alta, restar lo que figura en la planilla, no los vales de consumo como una baja, pero considerarlos como tal y comparar contra un recuento de cierre del periodo. Y por otro lado, después llegan las facturas del proveedor con todos los remitos. Alguien tiene que conformar la factura del proveedor. Ese proceso de conformidad a la factura del proveedor no está descrito. Lo más probable es que la factura del proveedor entró al sobre, que se mandó al estudio contable, que lo registró y que directamente se pagó la factura a partir del monto de la factura y punto. No hay control, o sea, no está viendo nadie que haga el control, la conformidad de la factura, contrastando remitos del proveedor, informes de recepción, no está viendo ese control. Por lo tanto, ahí también tenemos otra observación. Por otro lado, pasemos a la compra de combustible. Los choferes van y firman un remito y se van. Y si los choferes pasan a la mañana siguiente con su auto particular, cargan el combustible, firman un remito y se van. Y luego viene la estación de servicio, me manda todos los remitos firmados con la factura y yo la pago, transfiero. ¿Quién da conformidad a la factura de la estación de servicio? ¿Quién, aún teniendo los remitos, quién puede asegurar que el combustible se utilizó en los vehículos de la empresa? La propuesta que uno podría hacer es que lo primero que habría que hacer es tener un control de kilómetros recorridos por parte de los vehículos. Si yo tengo el control y digo que el contador del vehículo arranca, va a buscar un paciente, vuelvo a registrar, lo dejo aguardado al vehículo, a la combi, y por lo menos me quedo tranquilo que no recorre otro kilómetro para otras cosas, porque la puedo llevar a un asado en Raco y los kilómetros eso, primero no estaban dedicados a buscar ningún paciente y aparte consumieron combustible. Entonces, lo primero que tengo que tener es un control de los kilómetros recorridos de las unidades y que se hayan sido específicos para el servicio. Y segundo, que haya una razonabilidad en el consumo del combustible en función del consumo promedio que tienen estos vehículos. Entonces, yo ahí podría establecer un control de los remitos que que han sido firmados y que han sido facturados y que hoy tengo que pagarle a mi proveedor. Como verán, viste, Beatriz, que había un montón de observaciones. Bueno, yo quisiera escucharlos, por lo menos, a ver, Jorge, que me venís siguiendo, y Ángel, que siempre estás en la clase. Ángel, por favor, a ver si tiene algo para decir. Te escucho, Jorge. Te escucho. ¿Podría ser también algún control que cuando hagan el cambio de turno con la camioneta, digamos, que ahí se haga la carga de combustible y que firme el remito el otro chofer? Sí, todo es posible. Yo te diría que tal vez sea mucho más importante que el chofer registre cuando ingresa de su turno los kilómetros que tiene el vehículo, claro. Y cuando cambia el turno se firme los kilómetros que él recorrió, cuánto está el contador, para que el otro empiece a controlar.
De esa manera, se puede explicar después el consumo. Tu pregunta podría ser, en esta altura de las circunstancias, es si cómo hago para identificar la carga del combustible a cada chofer. Pero en ese caso, a mí me parece que el combustible cargado va a ser importante, porque si vos vas a la estación de servicio y cada remito que vos firmás como chofer, yo qué le diría al chofer, cargaste, bueno, al remito, das vuelta al remito y pones la cantidad de kilómetros que tenía la camioneta al momento de la carga. ¿Ya? Entonces, cuando rinde él el remito, él me está diciendo la cantidad de kilómetros que tenía la camioneta en la carga al momento de la carga. Porque si no, es muy complicado los cortes de turnos lograr que se haga un control muy estricto del consumo, porque no está habiendo carga en ese momento. Si no, tendríamos que ir a cargar y volver, y eso sería muy traumático para el proceso. ¿Tá? Claro. Esa sería una manera de resolverlo. No te olvides que dentro de las limitaciones tenemos que hacer lo posible, pero lo máximo que yo haría es, al momento de la carga, en el remito, lo obligo al que cargue el combustible que indique el kilometraje que tiene el vehículo en ese momento. Entonces, por lo menos, estás obligándolo a poner un dato racional. O sea, que si va con su vehículo, no tiene nada que ver. Entonces, si se acordase el número, la camioneta no lo tendría el combustible adentro, con lo cual tarde o temprano saltaría, porque el consumo no te daría. Y eso lo podría... Sí, esto que estoy diciéndoles, esta es la realidad que van a vivir después. Cuando tengan que organizar una empresa y tengan que ser hábiles en detectar este tipo de cosas, porque estos son los fraudes. Nadie espere los grandes fraudes. Los fraudes se dan en chiquititos también. Y en todas las empresas que nos movemos siempre hay algo dando vuelta. Obviamente que yo soy confiado, pero por otro lado, la verdad es que estamos obligados a trabajar bajo control. Así que este es un ejemplo de qué es un análisis de sistemas administrativos y qué es lo que ustedes pueden proponer. Primero, mostrar, porque tienen riesgo de pérdida patrimonial, tanto en los insumos como en el combustible. O sea, el riesgo es absolutamente tangible. Si bien es cierto, no estamos frente a un riesgo financiero desde el punto de vista de falsear estados contables o cosas por el estilo, acá estamos frente a un riesgo que tiene directamente un impacto patrimonial en la empresa por pérdida de insumos, y son fraudes laborales prácticamente, ¿no? También ustedes me podrán decir, bueno, por ahí este sector ha sido muy cuestionado, pero el caso no da las pistas para que ustedes hablen de ese tipo de cosas, pero un fraude que ya es empresarial podría ser dializar pacientes que no existen. O un fallecido lo siguen dializando. Y si del otro lado están haciendo la vista gorda en la auditoría de la prestación y están en un acuerdo entre el que presta el servicio y el que conforma la factura de servicio, podríamos estar frente a un fraude a una empresa, a una obra social o al Estado, dializando pacientes que no existen. Pero no es el caso. Les cuento que en la historia esas cosas pasaron y hubo algunos escándalos, incluso acá en Tucumán, por este tema. De haber detectado pacientes fallecidos que eran facturados. Bueno, algo de esto también podemos ver cuando una persona fallece y
intenta seguir cobrando la jubilación por la persona. Pero bueno, eso el Estado avanzó bastante para evitar ese fraude. Pregunta, ¿han entendido el caso? Sí, sí. Profe. Sí, entiende, profesor. Les hago una pregunta. ¿Y cómo resolvemos todo esto si no tenemos mucha gente? Y bueno, tenemos un empleado administrativo que es el que factura. Y bueno, le podríamos pedir ciertas consideraciones, como por ejemplo, que todo lo que son los insumos se retiren en horario del proveedor, en horario que el empleado administrativo, el de que factura, esté, para por lo menos que haga un recuento y valide lo que se está trayendo. La otra es hasta pedirle que cuando se retiren bienes, se generen vales de consumo y él los reciba. La otra sería que lleve hasta una ficha de stock de los vales y que haga algunos recuentos parciales, o por ejemplo, una vez a la semana cuente el inventario. Yo al cortar el periodo, por lo menos achico el periodo de revisión. Entonces, cuando uno achica el periodo de revisión, tiene más posibilidades de encontrar el fraude. Cuando uno alarga el periodo de control, es mucho más difícil encontrar el fraude. Entonces, aprovechando que lo tengo, le puedo decir, bueno, mira, vos tenés que facturar, pero no estás facturando todo el mes. Hay parte del mes que facturás, pero hay otra parte del mes que haces otras tareas. Bueno, vamos a poner algún control. Probablemente hay que ver qué horario trabaja, y probablemente por ahí yo diría, bueno, agarro a alguien del equipo asistencial y lo hago responsable del depósito. Entonces el chofer ya le rinde a esa persona. O sea, empiezo a buscar algunas situaciones internas donde empiezo a generar algún control cruzado. O todo este tema que hemos hablado del contador de los vehículos al momento de cargar combustible. Y le digo a la persona, al chico, al administrativo que hace también la facturación, que lleve un control de consumo de combustible registrando los datos de los contadores y los litros cargados en cada oportunidad, y que saque cierta estadística y vea el comportamiento del consumo. Es decir, estamos hablando de controles que se pueden implementar de una manera sencilla, con un recurso disponible, que cuando ustedes lo analizan se dan cuenta que no está todo el mes para facturar, porque el texto dice, las facturas se hacen de manera mensualizada, ¿tá? No son facturas que se emiten todos los días, ¿tá? Así que bueno, eso era para completar el caso, ¿tá? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Sí, profe. Bien, Sí, profe. pasemos al otro caso, lo vuelvo a traer a la consideración. Bueno, esto tendríamos que haber llenado todo acá, los efectos posibles que podía traer y las recomendaciones que ya la hemos dado. Este es el otro caso, este es un examen también, denme un segundo, que como yo tengo un monitor al lado, se duplica la presentación, entonces hay que ponerla bien. Ahí está. Este es un examen que tuvo bastante controversia y que acá uno intenta ver cuán finito son en la lectura y en el análisis. Fíjense que este es un caso donde le pedimos una matriz de sistema administrativo, le pedimos un diagrama de contabilidad y al final dice, realice el análisis del sistema administrativo del proceso de pedido de producción al proveedor y de devolución mencionados, marcando las principales observaciones, efectos y propuestas de mejoras. O sea, tenemos
lo que sería a tomar el pedido de producción al proveedor y como ahora vamos a ver en el texto, hay una devolución por alguna falla o algo de producción que vamos a marcar. Pero lo importante es que entendamos que esto que vamos a leer ahora es un examen, así van los exámenes, y nos vamos a concentrar esta vez en el análisis del sistema administrativo. El caso es de una firma que se llama Textil Argentina, que es una empresa industrial que se dedica a la fabricación de prendas para hombres, como ser un jean, por ejemplo, una bermuda. La empresa tiene tercerizadas las tareas de corte y confección de las prendas. Yo durante el dictado de clase fui dando algunos ejemplos de esto. Les cuento, todas estas cosas que por ahí ven son hechos reales que uno ha vivido y que se cruza en la vida y se encuentra con este tipo de cosas. Esta empresa que tiene un proceso productivo, ¿qué hace? Compra la materia prima, hace el diseño. Eso es una parte de lo que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el diseño, el listado de insumos del producto. La materia prima se la entrega, vamos a seguir leyendo más adelante, a un taller de corte. El taller de corte, en función de lo que se le dice que es el modelo, procede a cortar la tela, pues la tela se entrega en rollos, y empieza a confeccionarla la prenda. O sea que en el proceso industrial, los subprocesos de corte y confección de la prenda están tercerizados, no lo hace la empresa. El diseño está a cargo del departamento productos del área industrial, o sea, el área industrial tiene una sección, tiene un departamento que se llama producto, y ese departamento lo que hace fundamentalmente son los diseños. Obviamente que los diseños se hacen en base a investigación de mercado y en base a una serie de definiciones que se toman, y ese es el lugar donde sale el diseño. El pedido de producción a los talleres tercerizados es generado por este departamento. O sea, empiecen a levantar las antenitas y empiecen a ver que el departamento que define el producto es el departamento que hace el pedido de producción a los talleres tercerizados, que son los que van a hacer el corte y confección. Con una copia del pedido de producción, el almacén prepara las telas y los avíos que se utilizan en el proceso productivo, que ya habían sido comprados por un proceso de compras de materias primas, ya había sido comprado por la empresa. ¿Qué hace? Con la copia del pedido de producción se va al depósito, se toma las telas y los avíos, y junto con las especificaciones técnicas de producción, donde ahí están los detalles de cómo debe ser confeccionada la prenda, se la remiten al taller, que es el proveedor tercerizado de servicios de corte y confección, para que proceda. Otra copia del documento, pedido de producción, va al departamento tesorería para que proceda a preparar y ejecutar la transferencia del fondo al proveedor en concepto de anticipo por el servicio de producción. ¿Esto qué significa? Que los acuerdos que tiene Textil Argentina con los talleres es que, previo a iniciar el proceso de corte y confección, el proceso productivo del tercero, la empresa debe mandarle un anticipo que está acordado con el taller. Por lo tanto, ¿qué hace el departamento productos? Genera el pedido de producción en 2 copias. Con una copia va al depósito y retira la materia prima
y le adjunta a ese documento todas las especificaciones técnicas necesarias para el proceso productivo, o sea, para el corte y la confección. Con la otra copia se va a la tesorería y pide que se haga las transferencias de fondos al proveedor en el concepto del anticipo del servicio de producción. Y acá cuenta que al volver en la última partida que se recibiera del proveedor, en este caso se llama el confeccionista SRL, el proveedor mandó las partidas, obviamente ya las prendas están confeccionadas, y cuando vuelven, el depósito detectó que las prendas tienen un defecto de producción, por lo que procedió a devolver dicha partida completa al proveedor. Fíjense que lo que confeccionó el confeccionista, o sea, el proveedor, ingresó al depósito. O sea, yo ya lo tengo dentro de la empresa. Y estando dentro de la empresa, detecto que las prendas tienen un defecto. ¿Y qué hago dentro del depósito a partir de ese momento? Procedo a devolverle la partida al proveedor y lo hago con una nota de crédito. A partir de la misma, el sistema de gestión registra las salidas de prenda por devolución y afecta la cuenta corriente del proveedor. Y se pide que hagan el análisis. Acá tienen que parar mucho las antenas porque acá han volado palabras por todos lados que dicen un montón de barbaridades. Un montón de barbaridades. Voy a hacer una pausa de 30 segundos para escucharlos a ustedes antes que yo empiece a decirlo, pero por lo menos denme la satisfacción de irme un fin de semana contento de que una observación han encontrado. ¿Qué les parece lo que han escuchado? Que no se puede emitir una nota de crédito así como la que están emitiendo, una nota de crédito. A ver, en primero y antes que nada, vos has dado en la tecla de algo que, aparte de que no se puede emitir, hay un error. Si yo quiero salvar una deuda que tengo con mi proveedor, yo lo que debo emitir es una nota de débito, no una nota de crédito. Claro. Por lo tanto, más allá de si es procedente la nota de débito en ese lugar, el primer comentario para hacer es que no vas a corregir una situación con tu proveedor con una nota de débito. Vas a corregirlo con una nota de crédito. Bueno, hoy las notas de crédito solo la pueden emitir los que emitieron la factura. Por lo tanto, yo en todo caso debería esperar la nota de crédito del proveedor, o en todo caso emitir yo una nota de débito interna para regularizar la cuenta corriente del proveedor. Pero, digamos, la pregunta que sigue es, ¿el depósito es el que emite notas de débito, notas de crédito, o es facturación? Claro. Entonces, vos lo dijiste porque yo creo, no sé por cuál de las dos observaciones te enganchaste. Si te enganchaste por el error de la nota de crédito, te enganchaste porque el depósito no es el que debe emitir. Y vamos a suponer que ha sido por las dos juntas, lo cual estaría perfecto. O sea, ahí tenés dos observaciones. Ya hay dos observaciones. Una, que no le cabe al depósito emitir ningún documento que regularice la relación con el proveedor. En todo caso, el depósito tendrá que pedir que alguien le genere una orden de devolución, y esa orden de devolución da lugar a un remito por devolución a un proveedor, y en base a esa orden de devolución y en base a ese remito del proveedor, recién otro sector de la empresa, que es facturación, emitir la nota de débito interna, hoy, porque no se puede emitir nota de, digamos, de débito. En clase práctica ya han visto esto, por lo tanto harán lo que se llama la nota de débito interna,
la que tendrá efecto no fiscal, pero sí regularizará la cuenta del proveedor, hasta tanto el proveedor mande la nota de crédito por subsanando la situación por la devolución. ¿Esas observaciones están entendidas? Sí, sí, profesor. Bien, entonces, pero vamos más atrás, vamos mucho más atrás. Miren el departamento productos, que el departamento productos lo que tiene que hacer son dos cosas: diseñar y establecer el listado de insumos que se necesitan para el proceso productivo. Esa es la tarea del departamento productos. En todo caso, después podrá hacer revisiones, participar de algún proceso de control de calidad o cosas por el estilo. Pero fíjense lo que hace. El departamento productos agarra y hace un pedido de producción. En realidad, un pedido de producción debería ser primero generar una orden de producción. La orden de producción debería abrir la hoja de costos y de ahí sacar algo así como la orden de compra, o ya tener una orden de compra aprobada con el taller tercerizado, y ahí pedir lo que sería una orden de compra de servicios por el servicio de corte y confección, por un lado. Pero por otro lado, estoy mandando la materia prima sin remito. Es decir, lo que está sustentando el traslado de la materia prima al proveedor es el pedido de producción. Eso ya tiene implicancias fiscales porque no es un documento admitido para trasladar bienes. Tampoco es un documento que testimonia la salida del depósito. Yo soy el depósito, no le voy a entregar a nadie materia prima sin que me firmen un remito de salida. Pero acá directamente fueron al depósito, metieron la mano en las telas, en los rollos de tela, los avíos, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron al proveedor. O sea, fíjense que ya desde el comienzo viene mal esto. No tengo orden de producción, no está definido el proceso de la orden de compra con el proveedor. Directamente yo le mando el pedido de producción que está haciendo las veces de varios documentos, está haciendo las veces de compra de servicio, está haciendo las veces de remito de bienes. O sea, ya venimos complicados, pero como no alcanza eso, ese mismo documento, que de alguna manera estaría supliendo en parte una orden de compra, es el documento que llega a tesorería, y tesorería sin saber los precios acordados, sin saber, sin la intervención del departamento compra de ningún tipo, directamente con el papel que generó el departamento producto hace una transferencia de fondo por el anticipo. ¿Y cómo tienen certeza del monto que están transfiriendo? ¿Cómo saben que el proveedor es el proveedor indicado? ¿Dónde están los documentos que cierran todo eso? No está participando compras. Respiro. ¿Entienden el comentario y la observación? Sí, profe. Fíjense que la situación está mostrando muchas anomalías. Tengo hecho una transferencia y todo el proceso de devolución no respetó lo que estudiamos, que generada la devolución, detectado el defecto de prenda, yo debería dejar documentado eso, que a su vez hay algo que pasó que es importante. Cuando el proveedor, el confeccionista, trajo las prendas, el depósito no tiene organizado lo que se llama la sección recepción. Como tampoco vieron este depósito que está actuando como una sola cosa, como una cosa que el lugar donde está la custodia de los bienes, las mismas personas son la recepción y la expedición, como una misma cosa. Y cuando entró, el control de recepción no se hizo, porque el defecto debió haberse detectado en origen y debió haberse observado el remito del proveedor, que por otro lado tampoco
se lo ve en el texto, pero obviamente debe haber existido y lo único que sirvió para conformarle al proveedor la entrega que hizo. Y esto fue a parar a algún lugar dentro del depósito y después que se fue, se pusieron a ver cómo estaban las prendas y se dieron con el defecto. Y cuando se dan con el defecto inician un proceso intempestivo de devolución. O sea, la devolución no participa compras, no está clara la expresión de la falla al momento de ingresar, por lo tanto, al no participar compras, no se genera una orden de devolución en base al defecto dejado en el informe de recepción, porque no hay, el depósito es una sola cosa, no separa la sección recepción y expedición del depósito. El mismo depósito tiene instalado la posibilidad de generar un documento y encima, en un proceso indebido, que no es un sector idóneo, genera una nota de crédito por error, porque no es personal capacitado cuando debió haber generado una nota de débito interna. ¿Tá? Bueno, en el momento que se hizo este caso, no estaba en vigencia la resolución que prohibía la emisión de las notas de débito de los compradores a los proveedores. Hoy existe esa limitación, no se puede hacer la nota de débito. Pero en ese caso, en ese momento, cuando se dio el caso, la respuesta del alumno tendría que haber sido primero que se debe emitir una nota de débito, pero no debe ser en esa instancia, debe ser en una instancia de facturación. Ahí lo que se tiene que emitir en el depósito es un remito por devolución basado en una orden de devolución. ¿Tá? Y por último, fíjense en cómo afectó el sistema de gestión. ¿Cómo hizo el sistema de gestión para generar una afectación, una salida, si lo estoy generando desde una nota de crédito? Quiere decir que también tengo un problema en el sistema de gestión, porque el sistema de gestión evidentemente está abierto y está tocando los inventarios a través de comprobantes que no tenían nada que ver con los inventarios. No es ni un informe de recepción ni un remito. Por lo tanto, la empresa esta está necesitando evidentemente un psicólogo, primero, porque el nivel de desastre que hay adentro es muy grande. Entonces, fíjense cuántas observaciones les voy dando que tienen que ver con el proceso productivo, que tienen que ver con el ingreso de la mercadería del proveedor, del manejo de un depósito, los esquemas de devolución y los esquemas de facturación. Miren cuántos errores hay en un párrafo tan chico. ¿Tá? Bueno, lo que se esperaba de ustedes, o se espera del alumno, es que identifique todas estas observaciones o una parte de ellas. ¿Tá? Voy a bajar el caso, lo voy a ver y, bueno, preguntarle si entienden el caso. Sí, sí, se entiende. Bien. Profesor. Sí, se entendió. Perfecto. Francisco Blasetti, te pido por favor hacerme acordar que le mande a los chicos el temario así si pudieron sacarle una foto, por lo menos ya lo tienen. En el video está el texto. De todas maneras, con Francisco te lo voy a subir al texto. ¿Ya? Bueno, esto es lo que tenía preparado para cerrar el tema de análisis del sistema administrativo, de mostrarles qué es lo que nosotros esperamos que ustedes hagan en el análisis del sistema administrativo, que releven la situación, que entiendan la situación que están relevando, que hagan un análisis, que su cabeza esté teniendo en cuenta que las buenas prácticas, de manera de estar contrastando siempre lo que están, viendo por el relevamiento de lo que las buenas prácticas dicen, puedan interpretar que hay una observación, que hay una brecha, aprendan a escribirla a la brecha, a la observación, esta es la parte más difícil que tiene el analista.
Si bien es cierto, hoy hay un enorme banco de observaciones a las cuales recurrir para escribir más rápido, lo que yo hice a lo largo de mucho tiempo es algo que es un activo que tengo yo, que es una biblioteca de observaciones. Entonces, cuando detecto una observación muy puntual, yo ya tengo armado todo el texto de cómo observar, la busco, la copio y la pego. Es muy difícil de escribir, la primera vez que lo van a hacer les va a costar mucho. Yo sé que escribir una observación tal vez es de lo más difícil. Y establecer y expresar el riesgo tampoco es fácil. O sea, también es difícil. Con lo cual, pero bueno, es lo que tienen que hacer. Tienen que describirlo. No voy a ser absolutamente riguroso y que ustedes terminen escribiendo lo que a mí me ha llevado tanto tiempo aprender a escribir, pero por lo menos describirlas alcanza. O sea, una correcta escritura de la observación, podemos conformarnos con una descripción de la situación donde quede expuesta la observación. Así que, para cerrar de mi lado, es decirle que en el análisis del sistema administrativo, esto es lo que nosotros les pedimos. Esto es lo que les pedimos, que sepan describir la brecha entre lo que están viendo y la buena práctica, que sepan identificar el riesgo que tiene esa observación, qué efecto puede generar si se consuma y qué recomiendan hacer para mitigar ese riesgo o para achicar esa brecha o cerrar la brecha. ¿Está? Bueno, me extendí, faltan 10 minutos, se los dejo para la pregunta que me quieran hacer. Yo con esto, si no tienen preguntas, voy a dar por terminada la clase. Y el día miércoles de la semana que viene voy a hacer la clase de cierre. ¿Está? En la clase de cierre voy a redondear toda la materia, voy a contarla la materia en una clase. Y bueno, ahí les vamos a establecer unos días de consultas para que hagan las preguntas que quieran. De todas maneras, así como Jorge me mandó la solución que él encontró y yo se la expliqué, si tienen dudas, mándenme en ese tipo de cosas así, y cuando yo fije el día de la consulta, voy a exponer la situación y ustedes van a tener la respuesta todos juntos. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, en el caso del lugar ese de la medicina que iba por lugares, estaciones de servicio y cargaba, ¿no pudiera hacérsele un seguimiento satelital, por ejemplo? Sí, sí. ¿La tecnología o es muy caro? No, a ver, vamos, está bien. Yo justamente, a ver, tu observación vale, pero vale respecto de lo que está en juego. Y vale, obviamente la tecnología cada vez se hace más accesible y este tipo de controles son más fáciles de instalar. Ahora, haciendo composición de lugar, considerando que es una empresa que tiene serias limitaciones, que tiene un solo empleado administrativo que factura, yo empezaría por los controles más simples. Después invertiría en tecnología. Si vos fueses Prosegur, yo te diría, bueno, sí, un camión de caudales, el seguimiento satelital es clave, no se puede perder, no, tenemos que obtener hasta todo lo que sea disponible de la tecnología. Hoy hay mucha tecnología, yo personalmente estoy trabajando en tecnología basada en lo que se llama la Internet de las Cosas, que tiene que ver con algo que vos acabas de decir, y hoy estamos trabajando en precisar cada cosa, por chiquita que sea, de descubrirla. Así que no está mal lo que vos estás diciendo. Lo que digo es que tienes muchas cosas antes por corregir y en una empresa con serias limitaciones para hacerlo, que yo te diría, empecemos a resolver lo básico, porque
vamos a poner un seguimiento satelital de un camión y el depósito lo abren y lo cierran como si nada, y el día de mañana entra uno y se lleva y revende el stock que está dentro, y el daño fue mucho más grande por el solo hecho de no haber previsto el control del depósito, por no ponerle una llave al depósito y entregarle la única llave que hay a un responsable y que él sea el que dé entrada y salida y tener un sistema, ya no digo de stock por computación, sino digo una ficha manual, un Excel, donde anotemos entradas y salidas. Es decir, tu observación vale y se está usando y se está aplicando. Pero es importante el contexto en el que se plantean las soluciones. Hace que tú, cuando te toque una cosa como esa y tengas que aconsejar, tenés que hacer esa composición del lugar antes de proponerlo. Proponer las cosas más simples. Sí, primero vamos por lo más simple, corrijamos lo más simple y después vamos a lo otro. Yo me imaginaba que eran de grandes costos los insumos. Sí, son de grandes costos. Por eso. Claro, son de grandes costos, pero un seguimiento satelital no te va a resolver el problema que entre caminando uno al depósito y se lleve los insumos como si nada. O que el camión fue al lugar, el seguimiento satelital se hizo y el empleado firmó que se llevó 100 frascos y en realidad se llevó 50. Y los otros 50 los pasó a buscar con su auto particular y los vendió en otro lado. ¿Tá? Entonces, la verdad es que estoy de acuerdo, es bueno el control, pero hay tantos otros controles por poner antes de cosas que es como decir, estamos mirando a la liebre o estamos mirando a la hormiguita y el elefante por detrás se está llevando todo. ¿Está entendido? Sí, perfecto, profesor, tienes razón. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, con respecto al mismo caso, digamos, que usted hablaba de las limitaciones que hay, ahí, claro, no sería lo mismo que está diciendo, digamos, no sería fundamental tener un encargado de depósito, claro, un empleado eso, más, digamos, a eso me refiero. Bueno, vos podés, está bien la observación, la pregunta es, yo les recomiendo que tengan un empleado más para eso. Ahora la pregunta es, y te van a mirar y el dueño imagínate el médico dueño del centro de diálisis. Es decir, bueno, perfecto. ¿Y qué hago con el empleado ese si los choferes traen insumo y materia prima una vez al día o una vez por semana, una vez cada 3 días? Y los retiros sí pueden ser un poco más asiduos, poner una persona, un empleado, pagar un sueldo para que haga eso, para eso le pago un poquito mejor a quien está en facturación y lo hago responsable también del depósito, o agarro a algún personal asistencial y lo hago responsable del depósito. Si vos ahí vas a tener que encontrar la relación, que el costo que vas a insumir en el control tiene que ser razonable, y aparte la pregunta que sigue es, y poniendo una persona ahí, con eso resolvemos todos los otros problemas que hemos mencionado, porque tranquilamente también puede ayudar al desorden. Si un control solo, lo que estás planteando ayuda. Lo que hay que ver que el costo no sea más alto que lo que estás controlando. Y segundo, si podés suplirlo de alguna manera con los recursos que tenés. No te va a ser tan fácil sacarle al médico la contratación de una persona con todo lo que implica incorporar un recurso, con los costos laborales que hay, lo vas a tener que convencer mucho y especialmente si no hay mucha asiduidad en el movimiento del depósito. Ahora, si ese depósito, estamos hablando de un instituto que en vez de tener 10 pacientes que se dializan por día, tiene 100 pacientes que se dializan, ya estamos hablando de otra cosa. Ya ahí sí
pareciera ser que el Consejo cabría decir, che, poner un encargado de depósito específicamente para esa función, pagarle un sueldo, porque el volumen de bienes que está controlando es muy alto y por lo tanto debes poner seguridad en eso. Jorge, ¿entendiste la respuesta? Es una cuestión que tiene que ver con la realidad del contexto. Siempre hay que contextualizar. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, no te descarté tu recomendación. Lo único que digo, No, se entendió, sí, se entendió. hay que analizarla. ¿Está? Bueno, si no hay más, cortamos y nos vemos el miércoles de la semana que viene en la clase de cierre. Voy a repasar toda la materia en la clase, ¿no? Bueno, gracias, profe. Muy bien. Luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.